Taller número 3 de Inmunología. Selección positiva y negativa del linfocito T. Por Victoria Escobar, Juan Fernando Pozo, Ricardo Entriago, Doménica Ortiz y Carla Lascano. Desarrollo de los linfocitos T en el timo. Los linfocitos T se originan de células troncales de la médula ósea, pero migran para madurar en el timo. Al descubrirse esta vía de desarrollo, dichos linfocitos se llamaron linfocitos dependientes del timo, lo cual pronto se modificó a linfocitos T o células T. Estos linajes se desarrollarán en paralelo a partir de una precursora de linfocitos T común. Durante su desarrollo en el timo, los linfocitos T inmaduros también comienzan a expresar otras glucoproteínas de superficie celular relacionadas con las funciones que tendrán en la respuesta inmunitaria. Entre dichas glucoproteínas destacan CD4 y CD8. Los correceptores que distinguen a los dos sublinajes de linfocitos T alfa y beta, que reconocen antígenos peptídicos presentados por moléculas MHC clase 2 y clase 1 respectivamente. El timo es un órgano linfático situado en la parte entero superior del tórax, inmediatamente arriba del corazón. Se especializa en el desarrollo de los linfocitos T y contiene linfocitos T inmaduros, llamados timocitos, que están embebidos en una red de células epiteliales denominadas estroma tímico. Junto con otros tipos celulares, estos elementos forman una corteza externa densamente empacada y una médula interna menos densa. El timo se considera un órgano de respuesta inmunitaria primario porque se dedica a la producción de linfocitos útiles, no a su aplicación a los problemas infecciosos. Las células progenitoras que se convierten en linfocitos T maduros no tienen un linaje T designado antes de ingresar al timo. Al interactuar con células estromales tímicas, las células progenitoras reciben la señal de dividirse y diferenciarse. Después de aproximadamente una semana, las células se convierten en timocitos destinados al linaje de células T y expresan CD2 y otras glucoproteínas características de los linfocitos T. En esta etapa, los timocitos precursores aún no expresan componentes del receptor de linfocitos T, ni CD4 ni CD8, y se les denomina timocitos doblemente negativos o DN. En cuanto al desarrollo del prelinfocito T, sabemos que es muy similar al reordenamiento de los genes de la inmunoglobulina, porque este linfocito T puede experimentar reordenamientos productivos y no productivos en ambas copias de cada locus. Para las cadenas beta y delta contiene segmentos B, D y J, y para las cadenas alfa y gamma contiene solo segmentos B y J. Sabemos que si un timocito ejecuta reordenamientos productivos de las cadenas gamma y delta antes que un reordenamiento productivo de la cadena del gen de la cadena beta, entonces se forma un heterodímero gamma delta. Y este se ensambla con el complejo de señalización CD3, el cual se destinará entonces para convertirse en un linfocito T gamma delta. Como vemos en la imagen, que está a la derecha, el resultado más común de la disputa entre los genes de las cadenas beta y gamma y delta es un reordenamiento productivo de la cadena beta antes que el reordenamiento de gamma y delta. Si se produce la cadena beta, se dirige al retículo endoplasmático y se prueba su capacidad de unirse a un PTA que actúa como una cadena análoga a la cadena ligera del receptor pre-B, que sería el pre-TCR, como vemos en la imagen de la derecha. Por otro lado, en esta diapositiva tenemos que fijarnos en la diapositiva que le encontramos en la parte inferior, en donde la cadena beta se une a un PTA que forma un heterodímero. Este se ensambla con el complejo CD3 y la cadena Z para formar el complejo proteínico receptor del pre-T. También es importante mencionar que la competencia por convocar a timocitos a los dos linajes del linfocito T está sesgado a favor del linaje de alfa-beta, porque la asignación de este linaje solo requiere un reordenamiento génico productivo, mientras que la asignación del linaje gamma-delta requiere un mínimo de 2 reordenamientos productivos. En lo que respecta a los timocitos doblemente positivos, solamente una parte de ellos van a poder interactuar con la molécula de histocompatibilidad. Esta pequeña parte va a ser seleccionada en lo que es el proceso de selección positiva, la cual ocurre en la corteza del timo y es llevada a cabo por las células epiteliales de la corteza tímica. En esta selección, los receptores TCR de los timocitos deberán ser capaces de poder unirse fuertemente con la molécula de histocompatibilidad tipo 1 o con la molécula de histocompatibilidad tipo 2, para así poder diferenciarse en timocitos unipositivos, CD4 o CD8. Si la unión llega a ser débil, los timocitos sufren apoptosis. El linfocito T tiene que ensamblar un receptor alfa-beta para poder unirse a las moléculas de histocompatibilidad.
Para ello, se tiene que producir el reordenamiento de los genes de la cadena alfa. Si en el primer reordenamiento de los genes de esta cadena se obtiene un receptor alfa-beta que interactúa exitosamente con la molécula de histocompatibilidad, el linfocito T ha pasado la selección positiva. Caso contrario, se genera un segundo reordenamiento de los genes de esta cadena alfa para ensamblar un receptor del linfocito T diferente que le permita al linfocito T pasar la selección positiva. Hay que resaltar que en la selección positiva, los timocitos doblemente positivos pueden convertirse en timocitos unipositivos, ya sean CD8 o CD4. Y es que es en la selección positiva cuando los timocitos logran diferenciarse. Aquellos cuyo receptor TCR reconoce o se une fuertemente con la MHC1 presentada por la célula epitelial tímica, estos logran diferenciarse en linfocito TCD8, mientras que aquellos cuyo receptor TCR se une fuertemente con la MHC2, estos logran diferenciarse en linfocito TCD4. En el timo, las células dendríticas y macrófagos expresan moléculas de MHC que presentan péptidos derivados de todas las proteínas producidas por estas células y otras a las que fagocitan, así como proteínas solubles captadas de los líquidos extracelulares. La selección negativa se encarga de eliminar los linfocitos T específicos para autoantígenos, lo cual incluye proteínas que se expresan de modo ubicuo. Para extender la selección negativa a proteínas específicas de uno o a todos los tipos celulares, como la insulina, se trata del factor de transcripción de regulador autoinmune, el AIRE, que hace que varios cientos de estos genes específicos de tejido sean transcritos por una subpoblación de células epiteliales en la médula del timo. La presencia de pequeñas cantidades de estas proteínas específicas de tejido en el timo significa que los péptidos derivados de estas proteínas pueden unirse a moléculas MHC clase 1 para formar complejos que participan en la selección negativa del repertorio de los linfocitos T. La ausencia del gen AIRE funcional en pacientes produce la poliendocrinopatía autoinmunitaria candidiosis distrófica ectodérmica, el APCED, o síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1, una enfermedad autoinmunitaria de amplio espectro en los que los linfocitos T específicos para antígenos específicos de tejido no se eliminan por selección negativa y se les permite madurar e ingresar en la circulación periférica, donde atacan células en una variedad de tejidos. La tolerancia central en el repertorio de linfocitos T se produce mediante la selección negativa en el timo. Además, existen mecanismos de tolerancia periférica que impiden la activación de linfocitos T autorreactivos que eluden la selección negativa en el timo e ingresan a la circulación periférica. En pacientes que carecen de AIRE, los mecanismos de tolerancia periférica son abrumados por el número inusualmente grande de linfocitos T autorreactivos que ingresan a la circulación periférica. En general, un linfocito T fuera del timo que se encuentra un antígeno propio en ausencia de infección recibirá señales que lo hacen desactivarse o activarse brevemente y luego morir, mediante el mecanismo de muerte celular inducido por activación. En el sistema inmunitario existen unas células llamadas linfocitos T CD4 reguladores o Treg, que tienen la función de suprimir la respuesta de otros linfocitos T CD4 que reaccionan a antígenos propios, es decir, que atacan a nuestro cuerpo. Los Treg tienen receptores específicos para antígenos propios y se diferencian de otros linfocitos CD4 por la expresión de CD25 en su superficie celular y el uso de una proteína llamada FOXP3. Al entrar en contacto con antígenos propios presentados por las moléculas de histocompatibilidad de tipo 2, los Treg no se multiplican, sino que suprimen la proliferación de otros linfocitos T que reaccionan a los mismos antígenos. Este mecanismo de tolerancia mediado por los Treg es importante para proteger la integridad de los tejidos y órganos del cuerpo, aunque se desconoce la base para la selección y desarrollo de este tipo de linfocitos TCD4 en el timo. Por otro lado, la diferenciación de los linfocitos T en tejidos linfáticos secundarios ocurre después de encontrar al antígeno. Los linfocitos T vírgenes maduros sobreviven a la selección positiva y negativa en el timo y recirculan por los tejidos del cuerpo. En los tejidos linfáticos secundarios, los linfocitos T vírgenes son activados por sus antígenos específicos y se convierten en linfocitos T efectores. Los linfocitos T CD8 se convierten en los linfocitos T citotóxicos activados, mientras que los
TSD4 pueden ser linfocitos T reguladores y diversos tipos de células cooperadoras que se han diferenciado bajo la influencia de las diferentes combinaciones de citocinas. El tipo de linfocito TSD4 efector que predominará depende de la naturaleza del patógeno y del tipo de inmunorreacción que se requiere para eliminarlo.